Argumento. Seguimos conversando con el coordinador de SECODAT, Carlos Trapani. Hemos hablado del acoso escolar y también es importante señalar los perfiles. Está la víctima y el victimario. En el caso de la persona que comete esta agresión, ¿cómo tratarlo? Tanto si es el padre y representante como el profesor en el entorno educativo que nota que hay un niño que se está excediendo, que está cometiendo actos violentos. Evidentemente ya hay algún problema en casa o hay algún problema de índole del niño, ¿no? Puede ser, puede tener un núcleo familiar con padres muy presentes, con padres muy involucrados en la educación de sus hijos. No hay como una cartilla exacta. Claro, no significa que en esa casa haya algún problema en particular. No necesariamente. Con la víctima es más o menos fácil que hacer. Tienes que escucharla, tienes que cesar la violencia, tienes que continuar el sistema escolar y pedir ayuda psicosocial, pedagógica, jurídica y familiar. El problema es que hacemos con la víctima. Hay un gran vacío legal porque no hay un régimen de sanciones y nosotros venimos de una época de la expulsión como sanción. ¿Tiene que ser el único recurso? No necesariamente. Yo creo que la expulsión no puede ser ni la primera ni la única medida. Tenemos que agotar otras. El problema es cuáles otras. Bueno, yo creo que tiene que haber acompañamiento psicosocial para ese adolescente agresor o niño agresor, tiene que ver cómo involucramos a la familia, cómo hacemos un plan de desarrollo para ese niño, cómo abrimos espacios de escucha, de participación, entender qué le pasa, por qué actúa de esa forma y sobre todo buscar metacognición. Es decir, que ese adolescente pueda reflexionar sobre su comportamiento y eso es un proceso que involucra a la escuela, que involucra incluso a sus padres. Entonces es un proceso que es integral, pero evidentemente desde el Estado, siendo el ente rector en materia educativa, tiene que dar líneas sobre cómo hacemos estos procesos de intervención. No puede ser judicializar, no puede ser que en todo contexto de acoso escolar la respuesta es penal con la intervención del Ministerio Público. Hay que agotar otras medidas, en la medida que el caso lo permita. Pero si en contexto de acoso escolar se comete un delito de lesiones, de inducción al suicidio, evidentemente hay una responsabilidad penal si ese adolescente es mayor de 14 años. Ahora, hasta el año pasado se discutía dentro de la Asamblea Nacional una ley de convivencia pacífica escolar. Esto quedó pues hasta su primera discusión y con una consulta pública, pero lamentablemente no se avanzó con esta legislación. Esto quizá podría ayudar un poco a que el tema se conozca más en las escuelas, ¿no? Claro, y sobre todo buscar el consenso de qué es acoso y qué no es acoso. Cuáles son las obligaciones del Estado en este tema, cuáles son las obligaciones de las escuelas y cuáles son las obligaciones de la familia. ¿La ley es la solución definitiva? No. La ley allana el camino, pero requiere políticas públicas, con estrategias de formación, de investigación, de fortalecimiento de las capacidades del docente, para que el docente pueda hacer detección temprana, programas y servicios de apoyo a la escuela. Tengo un niño que es víctima de acoso y tengo que referirle a un programa de salud mental. ¿A cuál lo refiero? ¿Dónde lo refiero? ¿Es gratuito? ¿Es sostenido? ¿Cómo hace procesos de sistematización de experiencia? ¿Qué cosas se hacen bien en la prevención del acoso? Y cómo yo comparto ese aprendizaje con otras escuelas. La realidad escolar no es homogénea. Hay escuelas grandes, escuelas pequeñas, escuelas en zonas urbanas, escuelas en zonas rurales, escuelas que tienen orientadores y psicólogos, escuelas que ni eso tienen. Entonces, en esa variedad... Que antes siempre estaba presente esa figura del orientador y del psicólogo. En el segmento anterior hacíamos una radiografía del sistema educativo y hay muchas cosas que ya no están presentes en todas las escuelas a nivel nacional, e incluso la falta de docentes, eso también está presente dentro del colegio, o la visión que hoy tienen los profesores, que lamentablemente tienen que hacer otras actividades y que no están completamente en su horario escolar, o faltan docentes. Bueno, ¿qué pasa en una situación como esta en la que no están el psicólogo, el orientador dentro de los colegios? Bueno, eso se tiene que revertir. Cuando hay interés público y un tema nos interesa y nos moviliza, hacemos todo lo posible para poder transformar esa realidad que afecta a los ciudadanos. Bueno, la escuela, el acoso escolar tiene que ser una prioridad de Estado porque es un problema de salud pública. Hace daño. Una persona que es víctima de acoso escolar sufre la víctima y sufre su familia. E hipotecamos el capital social del país porque se interfiere con los procesos de aprendizaje. El niño no quiere volver a la escuela, no quiere estudiar, le pierde sentido a la educación. Se ve todas las implicaciones que tiene el contexto del acoso escolar. Entonces es un tema que hay que tomárselo con seriedad y sobre todo que el acoso sea un tema que nos permita generar consenso y construir comunidades entre las autoridades, los gremios docentes, las instituciones educativas, los gremios, las federaciones, las escuelas de educación tienen mucho que decir en esto. Sí. Entonces yo creo que es una oportunidad que tenemos en el país de reconocer que tenemos un problema y cómo lo abordamos entre todos. Creo que ese es el reto. Hay padres y representantes que sienten que los casos cuando los reportan en el colegio son minimizados, no son hablados en clase o no llevan el abordaje que requieren. ¿Cuál debería ser el papel de los colegios y también cómo un padre gestionar este tipo de problemas? Claro, el colegio tiene la obligación de escuchar, de recepcionar una queja y darle respuesta.
con los propios mecanismos institucionales que tiene el colegio o incluso con auxilio del sistema de protección. Lo que no puede hacer un colegio es minimizar una denuncia, insinuar que la familia no denuncie, culpabilizar a la víctima. El muchacho sufre de acoso escolar, pero no lo dice en casa a su familia porque no quiere preocupar a su madre, padre o representante, y quizás en el colegio pues no lo notaron porque fue en el recreo. ¿Cómo darnos cuenta que nuestro hijo puede ser víctima de acoso escolar? Hay señales que hay que estar atentos. Para poder estar atentos hay que involucrarnos en la vida de nuestros hijos. Algo que cambia del común comportamiento. Por ejemplo, si el niño llega con sus pertenencias rotas, sin cuadernos, si no quiere ir a clase, si tiene llanto abrupto sin una causa aparente, o tiene una conducta pérdida del sueño, o ansiedad, se come las uñas. Entonces, cualquier comportamiento que sale de lo normal es una señal de alarma, que puede ser víctima de acoso o de cualquier otra forma de violencia. Es poderlos escuchar, sobre todo generar confianza para que puedan reportar cualquier problema que los afecte. Y digamos, ¿hay algún perfil sobre la persona que comete este abuso o violencia que puedan reconocer quizá los padres en casa o el profesor? Responde a la simetría de poder. Depende de la simetría de poder. Generalmente el uso de la fuerza, el estatus económico, el estatus académico, el estatus deportivo, no necesariamente por exceso, también por deficiencia. Entonces hay distintas variables. Que es buscar el reconocimiento de los padres, es ¿no? Eso. Y Siempre sobre todo el quiere ser muy reconocimiento negativo. reconocido. Es ese liderazgo negativo que pareciera que me da estatus, que me da posicionamiento. Eso es lo que tenemos que estar atentos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Argumentos. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía de este espacio. También a través de nuestras cuentas en redes sociales estamos etiquetando a @Secodac para que lo sigan, y también al abogado Carlos Trapani, especialista en estos temas. Si ustedes tienen algún reporte, también pueden acudir a esta organización donde tratan todo el tipo de temas relacionados a la protección de la niñez y de los adolescentes. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que pueden ver este programa a las 11 de la noche por Globovisión.